Larry Rubin, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, muchísimas gracias, Jaime. Veniste hace mucho tiempo, eran los tiempos previos a la elección de los Estados Unidos, cuando estaba Trump compitiendo contra Clinton, y bueno, ya sabemos quién ganó. Eres el representante del Partido Republicano aquí en México. Definitivamente. Sí, todavía, porque es desde entonces. Sí, exactamente, ya 14 años. No eres como el Fidel Velázquez. En versión joven. Sí, yo me doy cuenta. Oye, bueno, el hecho es que hay elecciones en los Estados Unidos en noviembre. ¿Qué fecha? 6 de noviembre. El 6 de noviembre, pues ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Yo leí o he visto la mayoría de las encuestas, ahorita tú me darás algún dato, donde los demócratas llevan una ventaja, en algunas de ellas, bastante importante. Pero tú me comentabas que a lo mejor hay una encuesta de ahora que da otros números, ¿no? El hecho es que vamos hacia las elecciones. Exactamente. Y es un proceso bien interesante porque, como sabemos, las encuestas van modificándose dependiendo de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y la situación en que los americanos sienten, pues, de la economía, ¿no? Que ese es un factor muy importante, al igual del tema de seguridad. La economía le ha ido bien a Trump. Exactamente, la economía va muy bien, ese es un factor positivo para los republicanos. Definitivamente también la reforma fiscal ha apoyado este sentimiento de bienestar en el norteamericano, que esté gastando más, ¿no? Interesado en un bienestar mayor. Entonces, a ver, dame un dato. La reducción del ICR, ajá, del impuesto sobre la renta en Estados Unidos, fue una parte muy importante de esta reforma, ¿no? Exactamente. ¿Y el efecto inmediato cuál ha sido? Pues mira, las empresas, en vez de estar pagando 32% que venían pagando, ahora pagan 21%. Estamos hablando que son más de 11 puntos, ¿no? Los que están dejando de pagar. Y la tesitura del presidente siempre fue, ese dinero las empresas lo van a reinvertir y va a ser productivo para el país, ¿no? Entonces, en vez de que lo administre el gobierno, en pocas palabras, pues que mejor lo invierta la IP en contratar más empleados, ¿no? Y en acrecentar sus activos. Entonces, pues el americano está muy contento con cómo va la economía, con esta reforma Pero el fiscal. efecto inmediato de esta reducción del ICR, porque había advertencias, Ajá, obviamente del otro lado, pero también de algunos, no sé, organismos como especialistas que decían que esta reducción iba a conllevar déficit fiscal y que a final de cuentas era inviable en el mediano y largo plazo. Pero por lo pronto, en lo inmediato, ¿cuál ha sido el efecto? Fíjate que en lo inmediato ha creado muchas fuentes de empleo. Por ejemplo, Google, gracias a esto, hizo una nueva inversión de más de 30,000 millones de dólares en Estados Unidos. Ellos pagaron un cheque a la tesorería por sus impuestos, digamos, que no habían pagado por todos los fondos que tenían fuera de Estados Unidos, de más de 15,000 millones de dólares. Entonces, es nada más un ejemplo de una empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, empresas como FedEx repartieron una cierta utilidad, por llamarlo de alguna forma, gracias a la reforma fiscal entre todos sus empleados, entre sus miles y miles de empleados. Entonces, empresas norteamericanas han buscado diferentes formas de también pasar esta ganancia a sus empleados, y esto también ha creado, pues, una euforia positiva para el ciudadano norteamericano sobre el estado de la economía. Ese es un lado muy positivo para Trump, pero luego tenemos otros lados más complicados para Trump, ¿no? Y eso tiene que ver con la investigación de la trama, de la presunta, no de la presunta, de la intervención rusa en el proceso electoral y del fiscal Mueller, ¿no? Esto se ha seguido moviendo. Hay dos nombres que son relevantes. Uno es Manafort y el otro es Cohen, ¿no? Y bueno, no sé si quieres tocar el tema de Stormy, pero ese es un poco el contexto real en que está ocurriendo también la elección y que están afectando, digamos, la imagen y la dinámica para el presidente. Claro, y el presidente ha llamado la investigación de Robert Mueller para que termine, porque ante su punto de vista no hay elementos, y no ha habido elementos, ¿no? Paul Manafort, de lo que le han encontrado, no tiene relacionado al tema de Rusia y el presidente directamente, o Rusia y la campaña, sino pues manejos fraudulentos de otra índole de sus años anteriores, ¿no? Entonces, verdaderamente la investigación de Mueller no ha producido aún
información certera que pudiera conducir a otro tipo de investigaciones o inclusive a algún tipo de juicio, ¿no? Entonces, ha declarado el presidente en varias ocasiones que él siente que es más una persecución política del Partido Demócrata, que naturalmente lo que quiere el partido en oposición es ganar espacios sea como sea, ¿no? Y si es acusar al que está sentado en el banquillo que ellos quieren, pues lo van a hacer, ¿no? Y ante la polémica que se ha suscitado en Estados Unidos, pues los demócratas están enardecidos y van a buscar para la elección de noviembre, pues usar todos los elementos posibles para ganar espacios, llámese en la Cámara de Representantes o en la Cámara de Senadores, ¿no? Y también gobernaturas que van a estar en elección en estas próximas. Ahora, Sí. mencionabas tú esto de la trama rusa, pero también en el caso de Cohen, que era el abogado personal de Trump, hubo ya el reconocimiento de que él pagó una cantidad de dinero a Stormy, $130,000, por su silencio. Ahora él se ha vuelto un colaborador de la investigación de Mueller y esto se conecta como si fuera una especie de violación de la ley electoral porque se argumenta que fue un gasto de campaña no declarado. Entonces, esto complica un poco más el panorama, ¿no es cierto? Es un muy buen punto. Creo que definitivamente Cohen ha estado colaborando con la parte de Mueller, en parte también porque le han ofrecido reducirle la sentencia. Por ¿no? supuesto. Y ese es un tema también particular, porque también entras ahí en que qué tanto está haciéndolo por reducir su sentencia o qué tanto está diciendo la verdad, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que lo más importante aquí, que es un precepto norteamericano muy fuerte, es la persona, quien sea, el presidente o cualquier individuo, es inocente hasta que se le encuentre elementos para ser culpable, ¿no? Y el presidente ahí está ahorita, sigue siendo inocente, hay señalamientos de diferentes personas, pero no han encontrado aún elementos suficientes para decir, ¿sabes qué? Sí es culpable a lo mejor de violación a la ley electoral. Hay presunciones, pero pues las presunciones no son suficientes, ¿no? Exacto, son supuestos. Entonces, pues esto le ha permitido al presidente Donald Trump seguir diciendo, oye, pues esto es una persecución política, nuevamente buscando que la elección de noviembre sea favorable para los demócratas. Y creo que a fin de cuentas al norteamericano lo que le interesa en estas próximas elecciones para sus representantes, o sean senadores o gobernadores, es pues más allá del partido, estamos viendo que muchos están yendo por los mismos individuos, los políticos que están buscando esta elección, ¿no? Y es interesante porque no se están yendo necesariamente por ser republicano, por ser demócrata, sino por la ideología de cada uno de ellos. En diferentes estados, ¿no? Cada municipio y estado se comporta de una forma diferente. Ahora, es una elección relevante porque, bueno, después de la victoria de Trump, que fue realmente, bueno, sorprendente para muchos porque las encuestas iban en otro sentido, y por la misma dinámica que ha tenido su gobierno de ruptura con una serie de elementos, pues estas elecciones sí se ven como una especie, no voy a decir de plebiscito, pero pues sí es como las elecciones intermedias en las que normalmente se califica para bien o para mal al presidente de la República en Estados Unidos, quiero pensar, uno. Sí, exacto. Y dos, está el tema justamente de esta investigación de Mueller y las posibilidades de un impeachment que derivarían potencialmente de una victoria de los demócratas en el Congreso. Entonces, eso también es algo que está en juego. Exactamente. Creo que esos dos factores son importantes. Y lo que normalmente sucede en las elecciones norteamericanas es que esta elección que se va a dar en noviembre, el presidente en turno generalmente pierde la mayoría con la que ganó como presidente, y esto le ha pasado a los diferentes presidentes en la historia, y lo que está buscando el presidente Trump es revertirlo, ¿no? Revertirlo no solamente porque los demócratas seguirán con el tema del impeachment, de ganar una mayoría en cualquiera de las cámaras, que se ve poco probable en la de senadores y todavía la de Cámara de Representantes hay más competencia, pero tampoco es probable, o sea, no tiene una mayoría calificada, ni mucho menos ahorita, hay mucha gente indecisa en el proceso, pero el presidente sabe que para que su agenda legislativa progrese, y todavía hay muchos temas de los que tiene que resolver, incluyendo la reforma migratoria, que ha sido un gran pendiente de muchos otros presidentes, incluyendo a Barack Obama, pues necesita una mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, él está apostando fuertemente
que el electorado va a beneficiarle a él y beneficiar a los candidatos republicanos. Creo que eso lo vamos a ver de una forma muy interesante en estas próximas elecciones. No se pueden adelantar vísperas. Vamos a ver qué pasa. Ahí están las encuestas y son escenarios, ¿no? Exacto. Pero, bueno, un escenario sería justamente que ganara el Congreso el presidente, o lo mantuviera, y la otra pues, sería que fueran los demócratas. Y entonces eso crea dos escenarios pues, completamente distintos para el propio presidente, ¿no? Totalmente. La posibilidad de un impeachment, si ganan los demócratas, ¿tú la ves como viable? Yo veo que quisieran iniciar el proceso, puede ser algo que ellos quisieran hacer. El que tengan elementos para llevarlo a cabo, no lo veo. Porque hasta hoy... Eso sin contar tu militancia republicana. ¿Sabes qué? Mira, viéndolo de una forma de lo más objetivo que yo pudiera, porque obviamente tengo el corazón republicano, ¿no? Pero verdaderamente no ha habido elementos presentados al público suficientes para que digan, no, aquí está la prueba, que el presidente sí supo, sí tuvo información. O sea, todo lo que se ha venido diciendo en todos los medios de comunicación, hasta los más liberales, es, bueno, dice tal persona, hay pura presunción, ¿no? Entonces no hay elementos suficientes que yo vea hasta hoy que tengan como para decir el proceso de impeachment va a proceder, ¿no? Pero sí se podría iniciar, según se pudiera iniciar si la Cámara de Representantes, la mayoría la toma el Partido Demócrata, que no es un hecho ni es factible todavía hasta, pues, como tú dices, hasta el 6 de noviembre, ¿verdad? La Cámara de Senadores probablemente se conserve mayoría republicana. Y ahorita la guerra es por ganar la Cámara de Representantes de los dos partidos, ¿no? Del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Cada quien tiene su estrategia. El Partido Demócrata de tratar de desestimar lo que ha venido haciendo el presidente, echarle en cara a lo mejor la investigación de Mueller o la investigación de Stormy Daniels, todo lo que puedan para que no se ganen posiciones que a lo mejor hoy inclusive son demócratas, ¿no? Y pues es una guerra que vamos a ver por los próximos 2 meses de la campaña electoral en Estados Unidos, pero es muy importante, como tú decías al principio. Ahora, me dijiste que las elecciones son el 6 de noviembre. 6 de noviembre. Pues, prácticamente falta un mes y medio. Un mes y medio, es cierto. ¿No? Es cierto, falta muy poco. Sí. Y veremos, va a ser muy interesante, yo creo, para todos los que estamos en todas las partes del mundo, el observar qué opina verdaderamente, más allá de las encuestas, pues a fin de cuentas el ciudadano norteamericano. Sí, con el voto. ¿Verdad? Con el voto, porque tú decías, es un referéndum de cierta forma, un voto de castigo, un voto de verdadera aprobación al mandatario. Entonces creo que va a ser bien interesante ver qué opina el americano más allá de lo que a lo mejor dice públicamente, ¿no? O sea, verdaderamente con su voto, ¿qué va a opinar? Yo no te voy a preguntar cuál es tu opinión, porque supongo que vas a votar republicano absolutamente. Absolutamente, sí. Sí. Se nos acabó el tiempo, Larry. Nos quedó en el tintero el tema de México y la relación cómo ha variado ahora, o cómo variará con el nuevo gobierno que está por tomar posesión aquí. Es cierto. Pero si quieres, eso lo dejamos para una próxima entrevista y lo abordamos con detenimiento. Encantado, Jaime. Muchísimas gracias. No, te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, buenas noches. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.